Bienvenidos a esta segunda sesión del seminario. Para la sesión del día de hoy vamos a tener el honor de presentar un proyecto realizado aquí en la facultad por estudiantes y pasantes de la licenciatura en enseñanza de las matemáticas. Está Ana Arjona, Roger Canul y Andy Monsiváis. Ellos, en su optativa de proyectos para la educación, para desarrollo de proyectos de educación para una cultura de paz, trabajaron y realizaron un proyecto que fue pues un desarrollo de todo el semestre sobre Reaprendiendo en Familia, una propuesta sobre el cuidado de la salud mental de estudiantes, una mirada desde los tutores y padres de familia. A lo mejor el título al principio pues les costó así como extraño, pero a la vez creo que son temas súper interesantes, sobre todo para licenciatura en enseñanza de las matemáticas y en general para docencia. Me voy a permitir leer la semblanza de cada uno de nuestros ponentes. Andy Monsiváis realizó un semestre de la licenciatura en matemáticas de la UADY y actualmente es estudiante de sexto semestre de la licenciatura en enseñanza de las matemáticas. Ana Victoria Arjona y es estudiante de la licenciatura en enseñanza de las matemáticas en la Universidad Autónoma de Yucatán y actualmente cursa el sexto semestre. Se desempeña como profesora en el área de matemáticas desde hace 5 años en los cursos propedéuticos de misión-admisión. Formó parte del grupo de tutores de su guía Sputnik 2 y una guía para los de ingreso a licenciatura. En el caso de Roger Canul, él ya es pasante de la licenciatura en enseñanza de las matemáticas y actualmente se desempeña como profesor de matemáticas y asignaturas afines. Desde hace 5 años en la Academia de Ciencias Gauss también ha estado trabajando. Asimismo, ha sido asesor educativo en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, a nivel primaria y secundaria. Muy bien, pues bienvenidos y agradezco hayan aceptado la invitación y pues adelante los compañeros van a exponer y como la dinámica se ha hecho después de la exposición, pues vendrían las preguntas a los ponentes. Bienvenidos Ana, Angie y Roger. Ok, pues buenas tardes, bueno, buenos días, casi tardes, ¿no? Para todos. Primero, pues es un honor pues, estar aquí presente, ¿no? Y sobre todo, maestra Isabel, gracias por la invitación, por considerarnos formar parte en este webinar, ¿no? Ahora, pues como ya hemos comentado, pues es un proyecto que nace a través de identificar una necesidad, ¿no? Sobre ahora la educación virtual que estamos teniendo, que se mostró ciertas áreas aún más difíciles, ¿no? Si la educación básica ya era algo complicada, ¿no? Desde la escuela, la forma en cómo los papás nos apoyan, y ahora le metemos esta parte del uso de tecnología, ¿no? Conocemos que hay padres que pues con la tecnología no se llevan, y pues el apoyo prácticamente fue de ellos hacia sus hijos y los profesores se volvieron de cierta manera intermediarios. Entonces, a través de eso nace esta idea de este proyecto, ¿no? Ahora, nuestro proyecto oficialmente se llama Reaprendiendo en Familia, y como el nombre lo dice, pues, si bien la salud mental se ha tratado desde siempre, ¿no? Hay investigaciones, hay estudios sobre esa importancia de la salud mental en el desarrollo de los estudiantes, y se ha centrado en su mayoría en los estudiantes y en su rendimiento académico, como este afecta. Pues nosotros identificamos que de igual forma los padres de cierta manera identifican, ¿no? Se puede comentar que influyen en el desarrollo de esta salud mental o en el autoestima del estudiante cuando está en esta etapa básica, ¿no? De educación. Entonces, ¿puedes pasar a la siguiente, Andy? Ok, como mencionaba mi compañero Roger, el objetivo de nuestro,
El objetivo de nuestro proyecto es más que nada fomentar estrategias de estudio mediante la implementación de talleres reflexivos a los padres de familia. Queremos hacerles conscientes de que la salud mental es importante y que deben de cuidar y procurar a sus hijos en ese aspecto, no únicamente en su salud física. También nosotros nos enfocamos en los estudiantes de una escuela primaria en específico. Es la Escuela Adolfo López Mateos del municipio de Canacín. Este proyecto consta de lo que son 3 talleres, de los cuales vamos a hablar un poco más en los siguientes puntos de las diapositivas. Ok, antes de empezar a describir cómo fue el desarrollo del proyecto y hacia qué enfoque se estaba yendo y esperando los resultados, ¿no? ¿Qué resultados esperaban de este proyecto? Pues decidimos organizarlo en 4 momentos, ¿no? Un primer momento donde hablamos de esa fundamentación, cómo surge la problemática, los antecedentes, brevemente la justificación, cuál objetivo era el que nos habíamos planeado lograr con el desarrollo de este proyecto y las metas que considerábamos pertinentes hacia el desarrollo de este proyecto, ¿no? Para medir, cuantificar, pues, qué tanto se logró de nuestros objetivos. En un segundo, hablar del marco conceptual, definiendo ahí aspectos teóricos de cómo determinaríamos a qué llamamos en estrategia, ¿no? Para enseñanza, aprendizaje, entre otros. Un tercer momento, la metodología y la evaluación, ¿no? Cómo vamos a evaluar los resultados, qué marco vamos a utilizar para definir la validez de esos resultados, el proceso que fuimos llevando para desarrollar cada uno de los talleres y cuál es el objetivo de estos mismos talleres. Y finalmente una reflexión y resultados acerca de lo que se esperaba en este proyecto. Como parte de la fundamentación, tenemos antes que nada unas preguntas para los participantes. Me gustaría que ustedes las respondieran voluntariamente. Este, Adelante, Camila, puedes comentarnos con toda confianza. Buenas tardes. Para la primera pregunta de cómo recuerdo que mis profesores eran en la primaria, ellos marcaban mucho eso de cuestionarios o planas. En matemáticas nos dejaban hacer varios ejercicios, como que muy repetitivo, ¿no? Y entonces la experiencia con mis padres para resolver estas tareas, mi papá me ayudaba bastante en la cuestión de matemáticas, explicarme los procedimientos. Mi mamá me apoyaba explicándome situaciones, no sé, de la vida real para contestar las preguntas del cuestionario. Entonces hubo mucho apoyo de parte de mis papás para poder realizar las tareas que me dejaban los profesores. Ok, muchas gracias, Camila. Oscar. Buenas tardes. Buenas tardes. Compañera Camila, en que sí fue como una enseñanza muy algorítmica, en que los profesores pues te enseñaban y así querían que lo aprendieras, ¿no? Entonces era algo muy repetitivo en cuestión también, por ejemplo, en matemáticas de ejercicios, hacer muchos ejercicios muy algorítmico. Y en cuanto a cómo fueron mis padres, pues yo tuve, sobre todo con mi papá, fue el que más me apoyó en sentido de que me ayudaba a hacer mis tareas. También me enseñaba un poco acerca de lo que no lograba aprender, sobre todo en la clase, ¿no? Y pues también recuerdo una experiencia personal donde pues como que mi papá me enseñó de una forma diferente a como me aprendieron en la clase.
acerca de las multiplicaciones y pues como que me dijeron que estaba mal, ¿no? Entonces también ahí es como que siempre querían que tuvieran el mismo orden que ellos te enseñaron, así querían que resolvieran las cosas. Ok, interesante lo que comentas al final. Gracias, Oscar. Yuari. Hola, buen día, gracias. Bueno, en mi caso, pues como concuerdo con mis compañeros Camila y Oscar, que pues sí, en la primaria pues era muy procedimental lo que se enseñaba. Tendieron muchas veces a la parte de solo reproducir lo que son los procedimientos. Lo que sí me acuerdo que sí dejaban muchas lecturas de que copia tal página, copia tal página. Entonces sí me acuerdo. Y que fue como que la experiencia que tuve pues en la primaria. En cuanto con mis papás, recuerdo que al principio, en los primeros años, la que se sentaba a hacer la tarea, pues era mi mamá. Conmigo se sentaba a hacer la tarea mi mamá. Pues esto, bueno, con mi mamá solo llegó a estudiar hasta segundo grado de primaria, pues donde sabía. Ya en los grados posteriores, recuerdo que pues sí, el que sí me ayudaba, pero pues, bueno, le convertí en un carácter un poquito, entonces como que sí me costaba trabajo que aprender porque como que hacía algo mal y me regañaba. Y pues Ok, como que recuerdo que los últimos 2 años, ¿sí? adelante, adelante, continúa. Ok, recuerdo que los últimos 2 años, pues sí, ya me pagaban lo que era maestros particulares por los contenidos que ya iban como que subiendo de nivel. Ok, muchas gracias. No sé si alguno de los profesores quisiera participar, porque pues hasta ahorita veo más o menos el rango de edad en que nosotros mismos estuvimos en la primaria, entonces vamos a ver otra perspectiva. Sí, sí, profe Gerardo. Bueno, mi caso, pues ya ves, es del siglo pasado, más o menos. Cuando eso yo en la primaria, pues era escuela particular. Y más bien recuerdo, bueno, respecto al caso de mis papás, pues mi mamá es la que más bien estaba más al pendiente. Aunque yo me acuerdo que en esa época, pues sí nos dejaban tareas así de manera constante. Aunque me acuerdo que yo me ponía a adelantar mis tareas en los recreos. Y ya cuando llegaba a la casa no tenía tareas, o sea, tenía la tarde libre. Y sí me acuerdo que mi mamá inclusive, pues me dijo, pues más bien que me inscribí en curso de inglés, o sea, cuando eso estaba la Benjamin Franklin, que era una escuela de inglés, para aprovechar ese tiempo y empezar a aprender inglés. Pero pues me acuerdo que en mi caso, pues yo me ponía a hacer solo las tareas, o sea, no recuerdo que necesitara ayuda de mi mamá en particular para que me expliquen algo, ¿no? Pero bueno, pues de los profesores, pues digo, pues más bien siempre sí nos dejaban tareas de manera constante, pues digo, pues nada, es que pues ya la costumbre de ponerme a adelantar las tareas, ¿no? Entonces, era ese el detalle, ¿no? Entonces, el que yo recuerdo, pues ya llovió desde eso, ¿no? Eran como los 70s cuando eso que yo estaba en la primaria. Ok, entonces no sé si algún profesor más quisiera participar y dar su punto de vista respecto a estas preguntas. Yo quisiera participar, no alce mi manita. Ahí está, voy a levantarla, ya la vi. Ok. ¿Cómo recuerdo que fueron mis profesores que estaban en primaria? Pues en particular en matemáticas. Realmente los profesores, como era pues el mismo profesor para todas las materias, la parte de matemáticas como que casi no la querían tocar. Y me acuerdo que en primaria, cuando hice una resta, la hice al revés. O sea, puse primero el más chico y luego el más grande y me dio negativo. Me dijeron que no existían esos números, que lo hice mal. Entonces yo me quedé con la idea hasta en la secundaria, que fue cuando ya supe que había números negativos, pero pues no hubo mucha parte. Y mis experiencias con mis padres, pues realmente sí hubo esa cuestión de que haga mi tarea. Me acuerdo muy bien, mi mamá pues estudió hasta tercero de primaria. Entonces cuando yo pasé a cuarto, quinto y sexto, me dijo, hija, ahora sí es solo tu responsabilidad, yo ya no te puedo ayudar. Pero mi papá sí me ayudaba. Bueno, no me ayudaba, más bien estaba ahí como diciendo, hazlo, hazlo. Y pues ya, prácticamente esa fue la experiencia. Ok, muchísimas gracias. ¿Y para qué, sobre todo, planteamos estas preguntas? Son muy importantes porque se puede ver hasta cierto punto un poco del cambio generacional de lo que fueron los profesores en la primaria desde hace muchísimos años. Y así como se enseñaba a que solo estés copiando o que de pronto si llegaba a salir algo mal,
te decían algo completamente incorrecto. Era tal vez diferente el trato que existían con los padres de familia. Y existen diversos factores, como en su caso de el compañero Joari lo planteó y la maestra Isabel, de que a veces el nivel educacional o educativo de los padres tal vez no va a ser el mismo que se está teniendo. Entonces puede haber ciertos rezagos o retrasos. Entonces, ahora, ¿qué tiene que ver en específico estas preguntas? Imagínense ahora en el contexto en el que estamos viviendo cuando empezó la pandemia. Si tal vez de pronto podría ser algo muy complejo en ciertos ámbitos, el que todos esos factores funcionaran adecuadamente y que cualquier cosa, no sé, voy con un profesor, asesorías. Ahora, bueno, cuando lo planteamos al inicio, eso era completamente diferente. Al principio ni siquiera sabía de la pandemia qué iba a ocurrir con las clases. Es aquí donde encontramos nosotros nuestra problemática, y analizamos ciertos datos. Siguiente, Andy. Gracias, Anita. Muchas gracias a todos por su participación. Bien, en México, en el 2015, al menos 6 de cada 10 niñas y niños y adolescentes de 1 a 14 años experimentaron algún método violento de disciplina. Las agresiones de tipo emocional son más comunes a partir de los 15 años. 1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes sufrieron agresiones psicológicas. La frecuencia del maltrato está asociada al rendimiento académico de los menores. Esto de acuerdo a cifras de investigaciones por parte de la UNICEF. A la llegada de la pandemia, el programa Aprende en Casa deja de lado a 1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con investigaciones de Flores en el año 2020. La presentación de la problemática, ¿no? Como ya se había comentado desde previo a la pandemia, pues se notaba esta presencia de ciertos factores que influían en la salud mental de los estudiantes, ¿no? Que no se hacían tan obvios, tan visuales, tan visibles, debido a este rol que tenían los profesores de manera activa en el desarrollo del rendimiento académico de los estudiantes. Sin embargo, a raíz de esta pandemia, se notó que en un primer momento la educación no estaba preparada para tener este cambio drástico de lo presencial a lo virtual, dejando esa duda, ¿no?, que comentábamos sobre cómo se iba a llevar la educación, si iba a ser posible, si iba a perderse ese año, si los alumnos solamente iban a pasar el año solo por la situación que se estaba pasando para no perderlo, el curso. Y de manera, pues no solamente se vio afectada directamente profesores y padres, profesores y estudiantes, sino que también afectó de cierta manera a los padres de familia, que fueron aquellos que de tener ese rol de, como decía la maestra Isabel, de que haz la tarea, a tener que formar parte de como él, y a tomar ese rol del docente, ¿no?, que tenía que estar ahí junto a ti, ayudándote en la tarea. De igual manera, pues esto hizo más obvio esa responsabilidad que los padres dejaban a la escuela, ¿no? Quienes no han escuchado frases como, es que eso en la escuela te lo deben enseñar, ¿no? Eso el profesor te lo tiene que explicar, ¿no? No es asunto mío tener que explicarte determinado tema, ¿no?, tópico. Sin embargo, se mostró evidencia fuerte sobre cómo era la importancia del profesor, ¿no? Que prácticamente el profesor tenía que educar al hijo no solamente como de manera académica, sino también hasta cierto punto plantearle disciplina, plantearles ese respeto a otras personas. Entonces se mostraba mucho. Y esto, como se observó, si igual empezamos a indagar, y sobre todo en los contextos en específico, se mostraba, y de hecho tuve varias situaciones en las cuales podías observar ese método ortodoxo que los papás usaban para
enseñar a los hijos, por ejemplo, las tablas de multiplicar. ¿Quiénes no han escuchado esas frases, no? Que cuando terminas de estudiar la tabla de multiplicar y ves ahí al luchador todo golpeado y tirado en el piso, ¿no? Ahora vamos a empezar con la tabla del 3, ¿no? Entonces, tentativamente son metáforas sobre lo que estaba sucediendo. Sin embargo, habían padres que, como los comentaron, que decían que los padres tuvieron ese apoyo, esa forma de buscar maneras para que nosotros aprendamos, pero también se dejó de otro lado padres que eran muy rígidos a la hora de apoyarte. Mentiría y dirías en algún momento yo tuve un padre así, ¿no? Que mencionaba, ¿cuánto es 1 más 1, ¿no? Y le contestabas sin querer 3, ¿no? Y notabas cómo subía el timbre de voz. ¿Y cuánto es 1 más 1? Te dice. Y tú, pues, ahí pensando en 1, ¿no? Como adivina la canción. Y notábamos cómo subían el timbre. Habían situaciones, ¿no? Por ejemplo, tengo algunos conocidos, familia, que hasta está explicándole algo al estudiante, a su hijo, sobrino, lo que sea, y llega un momento que le empieza a gritar, ¿no? Le empieza a gritar o le empieza a decir palabras antisonantes como el equivalente a eres un tonto, no lo sabes hacer, o incluso hacer golpes, si bien no lo golpeaba de manera que le aporreaba cosas cerca, ¿no? Le aporreaba una libreta, le aporreaba la mesa, le daba un golpe a la mesa. Entonces, de cierta manera, él observó que los padres, en ese momento, utilizaban esas metodologías que se seguían hace, como dice el maestro Almeida, ¿no? Siglos, ¿no? Y mostraban que seguían enseñándole a los hijos o apoyándolos de esa manera como ellos aprendieron, ¿no? Y notábamos que hasta cierto punto los niños empezaban a tener una autoestima cada vez más baja, ¿no? Siendo en este tipo de frases que decían que el estudiante pues, prácticamente no iba a ser competente en esta área. Y cuando hablamos de matemáticas se simplifica aún más todavía eso. Gracias, Roger. Como mencionó mi compañero, de acuerdo a nuestro diagnóstico que hicimos en el lugar donde nos enfocó nuestra investigación, que es la primaria Adolfo López Mateos, en el municipio de Canacín, demostró que los estudiantes tuvieron un 85% de aumento en estrés debido a la pandemia. Y por su lado, los padres de familia tuvieron un aumento de un 90% de estrés debido a la pandemia. En cuanto al factor demográfico, encontramos que la mayoría de la población tiene una gran cantidad de hijos, esto es entre 3 y 5. Esto probablemente no les dé abasto para poder darle una educación a todos por igual, una educación de calidad o pagarle algún tutor o algún apoyo de ese tipo. Y en cuanto a los factores económicos, como mencionaba anteriormente, la mayoría, es decir, un 82.1%, no cuentan con el recurso para pagarle asesorías a sus hijos. Esto sumado a que tienen entre 3 y 5 hijos, realmente ven imposible este tipo de apoyo para su educación. En cuanto a la formación académica, como mencionaron algunos de nuestros compañeros, gracias por la participación, la mayoría de los padres de familia cuentan solamente con una formación académica básica. Esto quiere decir que a lo mucho podrían aspirar a haber terminado la preparatoria. Muchos de ellos, como mencionaron, solamente se quedaron en algunos niveles de primaria o secundaria. Y bueno, nosotros nos enfocamos más que nada en matemáticas porque en realidad la asignatura era un proyecto de paz lo más apegado que se pudiera hacer a nuestra licenciatura y entonces nosotros nos enfocamos en las matemáticas. Bien, en cuanto a esto, consideran los estudiantes un 85% que las matemáticas son más difíciles por la situación de educación virtual y los padres de familia con un 86% consideran lo mismo. Y de igual manera se les cuestionó cómo veían el apoyo de los tutores para sus tareas, etcétera. Y los estudiantes demuestran la mayoría que esta situación agravó su apoyo, es decir,
que realmente los padres de familia no tenían las herramientas para apoyar a los estudiantes con sus tareas, con sus exámenes. Y los padres de familia también demuestran la mayoría que no tenían estas herramientas. Estas son algunas fotografías que tomamos durante nuestra investigación. Les dejo con mi compañera Ana para la justificación. Entonces, ya estamos hablando un poco más acerca de los datos, pero ¿qué pasa? ¿Por qué enfocarnos sobre todo en la parte de la salud mental? Debemos de ver en dos ámbitos, uno en la parte de los estudiantes y otro de los padres de familia, tutores, o sea, no necesariamente padres de familia, porque a veces los mismos que cuidan a los niños suelen ser los abuelos, los tíos, algún otro familiar, ¿ok? Entonces, Auquilla y Vélez nos hablan de que desde el principio nosotros sabemos que cuando comenzó la pandemia, o sea, fue algo jamás antes visto, ¿ok? Que eso trajo muchísimos cambios y como vimos oleadas de miedo de que quién nos podíamos contagiar, de que no sabíamos qué es lo que iba a pasar con esta enfermedad, y esto también a los niños y adolescentes les causó ciertos episodios de estrés. ¿Por qué? Porque no era la misma, o sea, cortaron abruptamente lo que ya sabían ellos. O sea, esa parte de ir, pongamos a la primaria, secundaria, escuelas, y sobre todo, ¿qué pasa? Que a los niños que están en un periodo donde es muy importante la parte social y la convivencia con los demás. Entonces se empezó a ver ansiedades, trastornos alimenticios, muchísimas más consecuencias a ellos, pero ellos no fueron los únicos afectados, como al fin y al cabo de la pandemia a todos nos dio algo, por así decirlo. Los padres de familia o en general todos los demás adultos tuvieron también alteraciones de salud mental como ansiedades, estrés, alteraciones de sueño, depresión, soledad. Empezó tal vez un consumo de bebidas alcohólicas o también incluso hasta drogas. ¿Y por qué sucede eso? De pronto empezaron a trabajar y dejaron de ir a ese mismo trabajo. Ahora, ¿cómo llevar? Si no tienen un adecuado sustento económico, o sea, ellos dejaron de trabajar y asistir. Ahora, ¿cómo va a afectar todo eso de la salud mental con la parte de la educación? ¿Por qué? Porque a veces se tiene una insuficiente incomprensión de conocimiento de los padres de familia. Y en específico se sabe que el 20 de abril del 2019 la SEP desplegó el programa Aprende en Casa. Si se dan cuenta, nosotros empezamos a partir de marzo y hasta abril es cuando ya comenzó. ¿Por qué? Porque no se tenía en específico o no se había planeado alguna situación pandémica. Así que fue hasta después cuando comenzó. Y lo importante, una de las cosas es que Cervantes y Gutiérrez toman dos puntos importantes para que exista este plan. Uno, que da la responsabilidad a los padres de familia para ese acompañamiento en el proceso educativo. O sea, los padres se vuelven como esos docentes en la casa, y la disponibilidad en el tiempo de los alumnos para realizar sus tareas y trabajos escolares. Es como que decir, bueno, entonces quiere decir, está en casa, tiene todo el día, todo el tiempo libre para hacerlo. Es algo que eso a fin de cuentas dio en el blanco, o se dio que en realidad pues no necesariamente todo el día se van a enfocar a hacer sus tareas o sus labores. Es de ahí que De la Cruz encontró diversas dificultades respecto a los padres de familia en cómo ayudaban a las actividades de los niños. Una es que no cuentan con estrategias para favorecer el aprendizaje porque ellos no están capacitados o no llegaron a tomar algún tipo de curso como docentes, simplemente son padres de familia. También suelen haber dificultades para expresarse, ya como lo platicó con nuestro compañero Roger, de pronto es como que se empieza a desesperar más el padre, el niño se desespera y ya es ahí como que tal vez haya una confusión de que no entienden cierto método, cierto problema, y es de ahí también qué utilizan los profesores en la clase.
y también no todos se dedican a realizar las tareas con sus hijos porque a veces no tienen tiempo. Imagínense, cuando empezó ya a que podían salir a los trabajos, tal vez ya no estaban ellos mismos tan siquiera en sus casas y llegaban súper cansados, entonces ya no había esa comunicación con su hijo para que pudieran seguir y reforzar todo lo que habían aprendido por medio de la televisión o esos labores. Y también se sabe que, según datos de la INEGI, que el promedio de la escolaridad en México a partir de 15 a más años es de 10.1 años escolares. O sea, como bien comentó nuestra compañera, es aproximadamente medio, segundo, tercer año de preparatoria. Y en Yucatán, para ser más específicos, todavía es un poco más bajo, siendo 9.6. O sea, tal vez algunos empiecen la preparatoria y ni siquiera lo lleguen a terminar. En base a todo lo anterior, nosotros decidimos nuestros objetivos. El objetivo general es qué es lo que queremos lograr al implementar los 3 talleres que habíamos mencionado, y los objetivos específicos es cómo pretendemos lograr ese objetivo general una vez realizadas todas las actividades que se tenían planeadas. El objetivo general es fomentar estrategias de estudio mediante talleres reflexivos, tanto a padres de familia como a estudiantes, para cuidar la salud mental y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de educación básica primaria. Nos centramos específicamente en la primaria Adolfo López Mateos. Los objetivos específicos son identificar las áreas de oportunidad tanto de los estudiantes como de los padres y tutores, compartir información a los padres o tutores y a los estudiantes a partir de un taller reflexivo. También impartir a los estudiantes de educación básica primaria un curso taller mediado por actividades lúdicas, es decir, juegos o alguna actividad que llame su atención. También sensibilizar a los padres o tutores mediante pláticas sobre estrategias para apoyar en un desenvolvimiento adecuado de los estudiantes. Entre nuestras metas tenemos que esperamos que el 50% de los encuestados participen en nuestros talleres. El 80% de los estudiantes demuestran una mejoría en sus saberes matemáticos, de acuerdo a su nivel académico, que en este caso es primaria. El 75% de los tutores o padres de familia identifican y mejoran sus estrategias de apoyo a sus hijos en su educación escolar. Esto en base a juegos de roles y otras actividades. El 75% de los padres logran desarrollar estrategias de apoyo para sus hijos, ya sea por medio de actividades como juegos o viendo videos juntos para retroalimentarse entre los dos. Mi compañera Ana les presentará el marco conceptual. Entonces, aquí en específico, respecto al marco conceptual, tuvimos que saber cuáles elementos vamos a utilizar y cómo vamos a definir para nosotros esos mismos elementos. Entonces, entre ellos está, primero que nada, cuál va a ser la participación de los padres en la educación. Y nada más como comentario de nuevo, cuando hablamos de padres de familia, hablan en realidad no solo de los padres, sino también pueden ser abuelos, tíos, etcétera. Entonces, según Dempsey y Sandler, ¿qué es lo que consideran ellos en como que van a construir un rol para ese mismo padre de familia? Dicen que son los mayores responsables del éxito académico de sus hijos. O sea, al fin y al cabo no van a terminar siendo esto de los profesores, aunque ellos les van a dar las herramientas para la educación. El padre de familia aporta es un gran transmisor a fin de cuentas. ¿Por qué? Porque él es el que te va a dar los valores, cuáles son los principios, le va a representar ese soporte emocional a sus mismos niños. Entonces es muy importante la educación que le dan en casa a los padres, no necesariamente la escuela, sí es una parte importante, pero sobre todo. Y atribuyen la responsabilidad a los docentes en lo que respecta a la escuela, y aquellos que argumentan que el éxito académico de los hijos es una responsabilidad compartida por el docente y los padres. Entonces aquí vemos
cuáles son los tres y cuál de esos padres son los que van a terminar encajando. Entonces, tenemos al padre A, al padre B y al padre C. ¿Okay? Entonces, los que dicen que ellos son, los que dicen los maestros y los que hay una compatibilidad en ambos. Entonces, como dijimos, esa educación para los niños se va a terminar siendo afectada por distintas variables, como lo son el género del progenitor, la escolaridad de lo que él tiene, la edad también del hijo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que estén tratando a un niño pequeño de 3 años de pronto que están en el kinder, que claramente van y le ayudan muchísimo más, a alguien que ya está, por ejemplo, un hijo que está en la secundaria, que saben que ya debe de tener más responsabilidades, más autonomía. Otra de las cosas más que tuvimos como conceptos es el rendimiento académico. Este en específico, Pizarro Clark lo definen, que dice que se toma la perspectiva sobre todo del estudiante, el rendimiento académico como la capacidad de respuesta que él mismo va a tener. O sea, él se va a plantear lo que serían esos propósitos educativos y los objetivos dependiendo de a lo que él quiera, o en este caso la asignatura, cuáles van a ser esas 3 estrategias de estudio. Según Avancini, consta de 3 partes. 1, la caracterización del tipo de persona. Eso muy bien depende también de la sociedad y de la cultura, el cómo cada quien se va a envolver a fin de cuentas, en la manera que se percibe la estructura lógica de las diversas asignaturas. Puede ser en tal vez ciertos factores, como si le gusta la asignatura, no le gusta, la ve difícil, comprende ciertos temas de otra que de otra asignatura. Y por último, la concepción del estudiante y su actitud con respecto al trabajo escolar, porque pues nosotros sabemos, sobre todo que estudiamos en ALEM, que es muy importante la parte de la motivación y viene mucho del niño, y lo que respecta a las creencias desde lo que viene en las casas. A continuación, voy a presentarles la metodología y posteriormente mi compañero Roger les comentará algo sobre la evaluación. Los elementos metodológicos son las tareas o pasos a seguir para realizar el proyecto. Como mencioné anteriormente, nuestro proyecto se dividió en 3 talleres. Antes que nada, se hace la difusión del proyecto. Esto con la intención de buscar a personas interesadas en la participación, diagnósticos identificativos de áreas de oportunidad en matemáticas y estrategias de apoyo de estudiantes y padres, esto con el fin de conocer cómo está la situación de la población a la que estarán dirigidas los talleres. Posteriormente se realizará el diseño de los talleres, esto en base a todo lo obtenido anteriormente, y por último se implementarán los 3 talleres. Por último, se analizarán los resultados, esto en base a algunos factores que hemos decidido como parte de la evaluación. Los recursos a utilizar están considerados los recursos humanos, el equipamiento, la infraestructura y la indumentaria. También los insumos, los materiales que vamos a ocupar y los gastos de producción. También se considera el transporte y comunicación, los derechos y servicios, los gastos varios y administrativos y los aliados. Quiere decir que las personas que van a apoyarnos, como ya sea docentes o autoridades educativas. Ese es el cronograma que seguiríamos si llegamos a implementar el proyecto. Como mencioné, aquí está la difusión del proyecto, el diagnóstico, los diagnósticos identificativos, los diseños de los talleres, la implementación de los 3 talleres y por último los análisis de los resultados. A continuación, mi compañero Roger les va a platicar sobre la evaluación de nuestro proyecto. Sí, después de tener la metodología y saber cómo vamos a llevar a cabo el desarrollo del proyecto, pues tenemos que buscar de alguna manera cómo hacer válidos esos resultados obtenidos, ¿no? Y a través de en el caso de los proyectos de cultura, pues utilizamos el marco operativo de evaluación, ¿no? Es decir, qué se va a evaluar y de qué manera vamos a evaluar esos resultados que estamos obteniendo para darle validez al proyecto como tal. Pues era la siguiente, Andy.
Entonces, nuestro marco operativo va a estar dividido en varias secciones. Tenemos la primera, que es el marco operativo de la evaluación, pero para la calidad comunitaria, en la cual pues vamos a tener diferentes tipos de evaluaciones, diferentes tipos de objetivos de acuerdo a la evaluación y lo que necesitamos evaluar, el tipo de evaluación tal cual, en este caso si es para planificar o es para diseñar algo, el tipo de instrumentos, es decir, qué tipo de herramienta nos va a permitir extraer esa información y sobre todo para quienes va a dirigir esa evaluación. Entonces tenemos desde tareas, actividades del taller 1, actividades del taller 2 y actividades del taller 3 respectivamente, con su objetivo de evaluación, objeto de evaluación que en la primera tarea es como la necesidad, ¿no? Identificar cuáles son esas áreas de oportunidad que los padres observan tanto en los hijos y así qué áreas de oportunidad observan los mismos estudiantes en el caso de matemáticas, ¿no? Que nos va a servir como esa planificación para empezar a estructurar cómo se va a llevar la metodología en cada uno de los talleres, dependiendo de cuáles son esos temas específicos, ¿no? En esta primera tarea, el objetivo es netamente saber cuáles son los temas de matemáticas que son más difíciles en esa generación en específico, ¿no? Porque pueden ir variando de acuerdo a si el proyecto se aplica de manera periódica, ¿no? Van a ir diversificándose esos tópicos. Las actividades de taller, de igual manera, pues son para identificar en un primer momento, cuál es ese contenido, qué áreas observan, cuáles son esas necesidades, y a partir de estas, pues, hacer ese análisis a través de los padres, ¿no? De igual manera, como antes de continuar con esa parte, notarán que en el marco operativo tenemos prácticamente todas las actividades o los instrumentos están relacionados, es decir, un solo instrumento nos va a servir para evaluar pues varias secciones del marco operativo. Entonces, en el caso del impacto en la población, pues nos vamos a centrar solamente cómo este tipo de proyecto o los resultados obtenidos, los talleres, nos están permitiendo ver que tanto los estudiantes como los padres estén adquiriendo esa información, les esté siendo útil, se ve esa pertinencia del proyecto, que sí les está haciendo ir por un camino más correcto, ¿no? Les está permitiendo desarrollar esas estrategias, tiene un peso significativo, ¿no? Como mencionamos en diferencia, tiene algo significativo ahí, ¿no? Es un estadístico significativo. De igual manera, en este caso solo vamos a estar manejando fuertemente dos tipos, que son los cuestionarios específicamente de taller 3, que es esa evaluación, donde los estudiantes van a tener estos talleres con actividades lúdicas, ¿no? Estos momentos, más bien, donde se les va a explicar a los estudiantes los tópicos específicos que les cuestan trabajo, ¿no? En correlación con los padres. Y una bitácora de observación para tener varias perspectivas, ¿no? Sabemos que al final pues vamos a hacer una evaluación técnica de satisfacción tanto del estudiante como del padre, y los profesores, que en ese caso la licenciada en educación Perla Cham nos estaba haciendo el favor de apoyarnos para hacer esa gestión con la escuela y ver cómo de diferentes puntos si de verdad se están cumpliendo esos objetivos, no solo nosotros como los que somos los organizadores, ver si se cumplió por lo que yo aparentemente pude lograr los resultados, sino ver más allá esa relación emocional entre padre e hijo, observar, hacer esos contrastes entre el primer momento, cómo se veía ese quizá juego de roles donde el hijo le mostraba al padre cómo en realidad se veía cuando le estaba explicando algún tema, sensibilizar al padre, verlo desde ese punto, cuáles son los resultados del padre y del estudiante, ¿no? Y hacer ese contraste en esas tres perspectivas. Y finalmente el marco de evaluación de los espacios de trabajo profesional, ¿no? Que aquí ya es más propio de nosotros como organizadores y todos aquellos que formaron parte de desarrollo del proyecto, ¿no? Sobre todo esos cuestionarios de discusión y reflexión sobre si el rol que nos tocó jugar fue el adecuado, lo desarrollamos de mejor manera, si nos podemos autoevaluar y decir, no considero que pude haber hecho algo mejor, ¿no? De ser más empático con los padres, entender más estas situaciones, ¿no? Más para evaluarnos nosotros, y aquí utilizaríamos netamente dos instrumentos. Uno que sería
evaluar el equipo de servicio, que somos nosotros como los organizadores iniciales, y un segundo cuestionario de igual manera, pero ahora incluyendo a las autoridades de la institución, ¿no? Hablándose de los profesores que nos permitieron acceder a la escuela, que como a manera de comentario se logró, nos habían dicho ahí que sí podíamos tomarlo, los padres incluso estaban dispuestos a, si necesitábamos algún material, a compartirlo, conseguirlo de alguna manera, y pues ver tanto desde la manera interna, la parte interna hasta la parte externa, ver si los objetivos se fueron cumpliendo y si nuestro rol que fue asignado durante el proyecto fue adecuado, ¿no? Tendríamos esos tres marcos, esos tres momentos del marco operativo de evaluación. Los resultados y las reflexiones. ¿Qué es los resultados? Lo que concluimos después de implementar el proyecto. Y las reflexiones, ¿qué nos llevamos de esta implementación? Ok, como había mencionado anteriormente, entre los resultados que esperamos es que el 75% de la población total que participe en el taller cambie esa concepción que tenía de las matemáticas. Esto con las actividades lúdicas para que puedan considerarlas como interesantes, como divertidas. También el 75% de los estudiantes esperamos que mejoren significativamente esta comprensión y entendimiento de los temas específicos. Estos temas van a ser identificados por medio de los cuestionarios y diagnósticos que se harán previo a la implementación de los talleres. El 80% de los padres de familia esperamos que muestren conciencia acerca de la manera en que ellos enseñan o ayudan a los estudiantes y sean conscientes de que esto influye en su salud mental, así como en su autoestima y en su manera de desarrollarse en sociedad. A partir de estos resultados que menciono, podamos diagnosticar para cada uno de los talleres diversos factores para considerarlo en el momento del diseño. Como mencioné anteriormente, es importante estas primeras etapas, es decir, el diseño y los diagnósticos, perdón, la recopilación de las personas y los diagnósticos para llevar a cabo el diseño. Y además, como mencionó mi compañero Roger, solicitar el apoyo de las autoridades es importante para que este pueda continuar, incluso se pueda expandir y se pueda incluso tomar en consideración en diferentes estados. Esto lo tenemos en consideración más que nada porque como vemos en los datos que recopilamos, esto en realidad no es solamente de un estado. Esta situación es algo de manera nacional. Nosotros quisiéramos servir como ejemplo para que más personas quieran implementar estos talleres, implementar este proyecto en sus propias localidades. Y por último, mi compañera Ana les compartirá las reflexiones a las que llegamos como parte de los participantes del proyecto. Muchas gracias. Y ya en esta parte fueron 4 reflexiones finales englobadas que pudimos ver. Uno es la empatía con los padres, porque en primera instancia nosotros tres, ninguno tiene hijos, entonces no es como que nosotros vamos a ser padres de familia y cómo nos involucramos en la educación de esos niños. Pero aún así, el escuchar como que las historias te puedes llegar hasta tú mismo poner en sus zapatos de ellos y saber qué está ocurriendo ahí. Así que es muy, al principio puede llegar a ser algo complejo por lo mismo, pero es importante que nosotros lo veamos de igual forma desde esa misma perspectiva. ¿Por qué? Porque como llegamos en conclusión en nuestro punto 2, es que nosotros como docentes, como futuros docentes, estamos más bien enfocados hacia los estudiantes, no lo que viene hacia los padres de familia. Entonces, no es que debamos de cambiar de pronto la percepción que estamos teniendo, pero sí saber qué es lo que está pasando detrás de. O sea,
así como está la escuela, no solo es el núcleo principal de la educación de los niños, sino que también está lo que hay alrededor, en este caso, en su misma casa. Y 3, los hermanos mayores como docentes en vez de padre de familia. Otra de las situaciones que llegó a concluir aquí, y más nosotros 3, puesto que los 3 somos hermanos mayores, es que de pronto si los padres de familia no pueden llegar a ser partícipes en la educación de sus hijos, lo que sucede es que los hermanos mayores fungen como parte de esa misma educación, el cual están dando una responsabilidad, una carga de pronto a esos hermanos mayores, que tal vez lo hagan también con gusto. ¿Por qué? Porque lo saben y quieren ayudar, pero tampoco es completamente, no decir válido, pero no es completamente la responsabilidad de ellos, que de pronto se les puede llegar a cargar. Y por último, así como estaba comentando nuestra compañera Andy, este proyecto que sirva como inspiración de otros, o sea, que no solo se queda aquí, que se puede implementar dependiendo en esta comunidad. Nosotros lo hicimos, y así que se pueda ver en diversas comunidades que existan, así como en diversos estados, y eso va a ir cambiando dependiendo de los estudios que se hagan. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que hay en Canacín a algún tipo de localidad o comunidad, por ejemplo, de nosotros que conocemos en el norte de la ciudad. Así que es muy importante considerarlos estos, y que la salud mental forma parte o engloba a fin de cuentas de lo que sería nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque bien como queremos que los niños no solo terminen, ¿cómo les diré? Como que terminen aprendiendo, y no necesariamente solo con los profesores o con lo que son los padres de familia, sino que se la pasen bien, por así decirlo, de que no sea un martirio para ellos aprender, y más bien en este caso que sea la parte matemática. Entonces, al menos por nuestra participación es todo, y muchísimas gracias. Ok, muchísimas gracias por su presentación. Vamos a pasar al momento de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar su manita para que se le ceda el espacio. Adelante, Jessica. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Jessica. Bueno, nosotros como docentes en formación, pues debemos conocer una perspectiva de cómo es el alumno, ¿no? Para poder apoyarlo y todo. Pero muchas veces cuando están en una educación en línea, pues no podemos ver más allá de la pantalla, de lo que ocurre. Y pues hay en ocasiones que los estudiantes sí tienen problemas en su hogar, pero pues creo que tienen más complejo hablarlo, pues porque están en su propia casa, es decir, lo van a escuchar, lo que les estén comentando, lo va a escuchar su mamá, o algún problema que tenga con ella, lo va a escuchar que se lo están contando a otras personas. Entonces, en esta cuestión de que no están cómodos en su casa, pues cómo podríamos ayudarlo en este sentido de que pues tienen que priorizar tanto los padres de familia la salud mental, puesto que nosotros en estos momentos no los podemos guiar, pero no los podemos ayudar en sí, solo los podemos ser como una guía. Mira, muchas gracias por tu pregunta, Jessica. En este caso, nuestro proyecto lo que viene es que sea de manera presencial, o sea, se va a tomar a los dos grupos. O sea, supongamos que un padre de familia viene con su hijo, entonces, primero que nada, a cada uno de ellos se le toma como, o sea, como uno propio, o sea, se los separa individualmente, y de igual forma va a haber ciertas actividades en como juego de roles para saber qué está pasando entre ellos mismos. O sea, tal vez nosotros no seamos psicólogos, pero más bien es la parte de una ayuda en algún tipo de estrategia para que ya no llegue a suceder tales respecto al menos a la parte educativa. O sea, nuestro proyecto está planteado para que al menos los talleres que se van a llevar es presencialmente. Entonces, ahí sí podemos enfocarnos tanto en los niños como en los padres de familia. No sé si así respondí tu pregunta. Sí, gracias.
Gracias, Jessica. nada. Muy bien, pasamos con, pues no tiene su nombre, pero es el siguiente. Tiene una matrícula. No sé si sea yo. Sí, sí eres tú. Ah, ok. Bueno, no soy maestro, soy estudiante, pero soy papá de un niño de 7 años. Actualmente, el que lo ayuda en... Se te dejó de escuchar. ¿Sí me escucharon? ¿Sí me escuchan? Ah, No, no, yo no. soy- Hasta tu niño de 7 años escuchamos. ah, ok. Y quien le ayuda con las tareas soy yo. Actualmente él es en primero de primaria y hay 3 opciones actualmente en las escuelas. Como no, bueno, una más que nosotros, ¿no? Una más que en la UADY. Es en línea, presencial o tutorías. Las tutorías son pura tarea y el papá es el que funge como maestro. Debido a las características de mi hijo y a las características mías, es que decidimos, optamos por la tutoría. Pero muchos papás están, es la situación actual, ¿no? Muchos papás o mamás, principalmente mamás, se dedican a estar en la clase junto con el niño y están sentados al lado del niño. Y eso crea un conflicto muy grande en las clases en línea porque, por ejemplo, en el caso de mi hijo, que es hiperactivo y siempre quiere participar, en lugar de que la maestra impusiera el orden, las mamás querían imponer el orden. Y eso creó un conflicto entre mi persona y algunos papás, ¿no? Entonces, opté por la tutoría, por las características de mi hijo, por mis propias características, y ya en marzo lo vamos a poner ya en presencial. A lo que voy es, las opciones que hay ahorita sí dependen mucho del niño y del contexto. Yo no creo correcto que el papá o la mamá tenga que estar pegado al niño, viendo que haga la tarea en línea. Yo le echo un ojito, ¿no? O sea, yo le echo un, ¿cómo vas? No, pues bien, papá, ya, ok. Porque yo soy en mis propias clases y también, pues, conectado en mi trabajo. La cosa es que, dadas las características, ahorita hay muchas mañas, yo creo muchos vicios de papás que están pegados al hijo, viendo que hagan la tarea y a veces hasta traduciéndole la tarea. A veces mi hijo me pregunta, oye papá, ¿qué tengo que hacer? Le dije, pues léelo, porque yo no soy el que te tiene que decir qué vas a hacer. Tú lo tienes que leer, lo tienes que entender y lo debes hacer. Vaya, hay cosas nuevas en esta pandemia y yo creo que esa es una de esas, ¿no? Donde el papá tiene que decidir que si bien no somos maestros, tenemos que tener actitudes propias de papá y también propias de quien le dirige, o sea, de decirle, no te voy a traducir, pregúntame y yo te contesto, pero no me digas qué es lo que tienes que hacer porque ya es la instrucción. Tampoco tenemos que estar como papás pegados a los hijos mientras ellos están en clase, porque eso le quita al niño no solo libertad, pero también capacidad de decisión, de raciocinio y también de acción. Bueno, yo solo quería platicarles eso, es algo, tal vez yo sea el único que les pueda decir de primera mano lo que está pasando actualmente. Gracias. Muchas gracias por tu participación y yo creo que sí, adelante, los ponentes. Muchas gracias primero por el comentario. Y ahí es de hecho, un punto que se estaba considerando porque, pues al menos aquí en la comunidad en específico, como habíamos dicho, esa ideología de que el profe es el que tiene que estar prácticamente junto al estudiante, o sea, sí que lo va a guiar, pues le restaba esa responsabilidad al padre. Entonces, no todos los padres tienen esa forma de pensar, ¿no? Bajo ciertas características, pues preferirías irme hacia cierta forma, cierta metodología para enseñar.
entiendo y por vivencia lo he visto, que pasa, ¿no? Que no hay mejor motivación que una mamá con una chancleta detrás, ¿no? Es en la pantalla. De igual manera, pues el detalle, como digo, es esto que tiene que ver con la ideología que tienen los padres, ¿no? Que siguen viviendo en ideologías pasadas, ¿no? En la forma en cómo ellos aprendieron, en que para ellos, ¿qué es importante la calificación? Más allá de si el alumno lo aprendió, a mí no me interesa si no te aprendiste nada, prácticamente quiero un 10 en la boleta, ¿no? Aquí en la comunidad al menos así está, ¿no? Papás que presumen esas calificaciones, técnicamente el hijo pues no desarrolló ninguna competencia en la asignatura y como dicen, quizá pueda ser una de las pocas personas que tiene esa visión, ¿no? De interpretar, ¿no? De acuerdo a esas características, pues que considero más pertinente en el desarrollo de mi hijo. Pero como digo, es muy complicado, los padres, al menos en este tipo de poblaciones, pues siguen arraigados a esa idea, ¿no? Que el profesor apenas empieza en las clases presenciales, mando al niño a la escuela, ¿no? Que el niño se desarrolla ahí. Vamos a hacer la tarea, como entendemos, pues hay padres que estudian, trabajan, a veces llegan cansados, a lo que íbamos era más a esa parte de la salud mental, ¿no? Que de igual manera esa salud mental pues repercute en esa forma de la toma de decisiones en los estudiantes, ¿no? O sea, si yo empiezo a crear en mi hijo esa ideología de que no es competente, no puede llegar a tener ese nivel adecuado en la asignatura, pues por obviedad tampoco dudaría hasta incluso tomar las decisiones en cualquier ámbito. Ok, muchas gracias. Pasamos con la siguiente pregunta del doctor Gerardo. Bueno, más bien, tengo el caso de unos vecinos que están enfrente de mi casa, que ellos participan lo que llaman homeschool. O sea, los papás, más bien la mamá es la que le da clase a los hijos. O sea, es una asociación que tienen ellos, que tienen ciertos materiales. Y creo que sí está de alguna manera reconocida con la SEP. Entonces creo que también esa sería una opción que podrían investigar ustedes, estar en contacto con ese tipo de asociación y preguntar, bueno, qué estrategias siguen para que los papás también les den clase a sus alumnos, porque sí existe, claro, son contados casos, o sea, son casos excepcionales, pero sería bueno también que analicen qué experiencia tienen ellos en este tipo de plataforma educativa, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor Gerardo, por la recomendación. De hecho, sí, estamos considerando buscar algunas instituciones, algunos apoyos para precisamente pues que esto se lleve de la mejor manera. Muchas gracias. Ok, vamos a escuchar al siguiente compañero. Ahorita digo su nombre, es Paola. Adelante, Paola. Hola, buenas tardes. Pues primero que nada, pues gracias por el espacio, ¿no? De hablar de y ahora, pues un poco tomando lo que dijo el compañero Arturo, pues yo iba a decir un comentario respecto a una situación porque, por ejemplo, mi mamá es maestra de niños. Entonces, con esto de la pandemia, pues precisamente se implementó lo que bien mencionó el compañero Arturo de tutorías, pero pues también hay como que otros factores que influyen en el aprendizaje de los niños, que pues a veces están enfocados un poco igual a los padres de que, o sea, es cierto lo que los padres también tienen que pues apoyar a los hijos para poder aprender, ¿no? Sobre todo en esa situación, ¿no? Pues fue cuando más notamos que pues muchos niños no reciben apoyo en casa, ¿no? Pero muchas veces este apoyo no necesariamente está basado por ejemplo, que el padre trabaje mucho, que no tenga tiempo o, o que simplemente crea que la responsabilidad completa es del profesor, sino que también yo, por lo que he visto del trabajo de mi mamá, a veces hay padres de familia que en verdad no tienen la capacidad, por decir así, alfabética de poder apoyarlos, ¿no?
¿Qué quiero decir con esto? Que a veces, por ejemplo, le ha pasado a mi mamá que explica una tarea por como es ir a buscar cuadernillos o algo así, y se lo explica a la mamá y así, pero la mamá no puede, cuando llega a su casa, obviamente sí tiene muchas cosas que hacer, no se va a acordar, y son personas que en muchas ocasiones, al menos en los lugares donde trabaja mi mamá, pues no saben ni siquiera escribir bien o ni siquiera saben leer. Entonces, ese tipo de cosas, pues como que también afectan a los estudiantes, ¿no? A los niños. E incluso, pues también eso tiene mucho que ver con la salud mental, porque pues imagínate cómo te sientes tú como papá, que pues, o sea, por circunstancias de la vida, muchas veces no todos tienen las mismas oportunidades y no, entonces es como que una situación muy estresante el no poder ayudar a tu niño, ¿no? A salir adelante, porque pues tampoco él puede hacer mucho si él, por ejemplo, no sabe leer y yo tampoco como papá sé leer o algo así, pues complica las cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como pues docentes en formación, por ejemplo, para poder tratar de mediar este tipo de situaciones? Paula, muchísimas gracias por tu comentario y gracias por verlo desde, o mostrarnos cómo lo ves desde la perspectiva tal cual de una maestra de primaria como lo es tu mamá. En este proyecto, sí, como bien había más o menos platicado en la parte de la justificación, los datos del INEGI sí son claros en ciertos niveles de alfabetización que se tienen, o lo que hay tan siquiera aquí en México y más en específico Yucatán, y sabemos que existen de pronto comisarías en los que los padres de familia tan siquiera saben hablar la parte del español. Entonces, lo que nosotros hicimos en este caso en específico con el proyecto es darle las herramientas a los padres, y no es como que nosotros seamos los nuevos profesores para los niños, sino el cómo poder ayudar, que exista una guía que nosotros seamos un tanto así como una guía para esos mismos padres. Y tal vez, aunque no sean sus padres, que exista algún adulto tal vez responsable o que ayude en parte con la educación del niño. ¿Okay? En específico, lo que es la comunidad que nosotros estamos viendo, ahí al menos los padres de familia tenían y podían estar al tanto de sus hijos, aunque sean las madres. ¿Okay? Entonces, enfocado nosotros a ello y las encuestas que al fin y al cabo respecto a ciertas preguntas que nosotros hicimos, es ahí cuando nosotros damos a dar esos 3 talleres, que uno especializado para los niños como tipo regularización, y luego los otros talleres que son para padres y luego también los padres con los hijos, para que también sean una red de apoyo entre ellos mismos. No sé si quisieras también volver a comentar algo, aclaré tu duda, tu pregunta. Sí, gracias. Ok, muchas gracias. Pasamos con Jessica Torres, me parece. Sí, buenas tardes a todos y todas. Mi pregunta va más a la organización de la propuesta. Entiendo que la idea central es este taller reflexivo, ¿no? Para mejorar el aprendizaje de las niñas y de los niños. Entonces, y hace un momento comentaron que iba a ser, la idea es que se haga de manera presencial. Entonces, cuando los padres estén en el salón, estas reflexiones se van a hacer de manera general, es decir, yo padre voy a escuchar la reflexión y voy a decir, yo hago esto y esto está mal y en esto debo mejorar. O se va a hacer como que de manera particular a los padres que vayan. Y otro punto es si estas reflexiones van a ser como que diferentes en cada sesión. Y, por ejemplo, en la primera sesión voy a hablar de una estrategia de estudio en específica y en la segunda también. Es decir, va a ir cambiando o cómo se pretende manejar ese tipo de contenido, ¿no? De las reflexiones. Muchas gracias por tu pregunta, Jessica.
En cuanto a los talleres, más que nada, el taller reflexivo es una actividad en la cual participarán tanto estudiantes como padres de familia. Es, estamos tentados a llevar a cabo un juego de roles donde los padres puedan ver esa perspectiva de los estudiantes, de cómo ven ellos su apoyo por ejemplo, sus asesorías, ¿no? Su apoyo a sus actividades, a sus exámenes, etcétera, y que lo vean desde la perspectiva de los estudiantes, porque a veces incluso esa perspectiva es diferente. Para los padres quizá esté funcionando su apoyo, pero no para los estudiantes. O sea que los niños no lo están viendo de la misma manera, no perciben ese apoyo que los padres sí. Entonces, de esa manera ellos pueden ver la perspectiva de cada uno y pueden darse cuenta de lo que realmente está pensando, de lo que realmente esperan de su apoyo. Y la otra es que nosotros vamos a compartirles información a los padres para que los padres puedan ayudar a los hijos. No esperamos darles como que, bueno, sí son como asesorías para ayudarles en sus conocimientos, pero esperamos que ellos por su cuenta se den cuenta de que realmente necesitan buscar algún apoyo, ya sea en videos, realmente en internet hay mucha información y aún si no tienen, por ejemplo, acceso a esto, esperamos que ellos mismos vayan a la escuela a pedir libros, a pedir apoyo, para que ellos mismos puedan mejorar y así darles asesorías a sus hijos o apoyos a sus tareas de calidad. ¿Quieres comentar alguna cosa más o respondí tu pregunta? Sí se respondió, gracias. Solo quería comentar o ti, añadir gracias. un poco más respecto a lo que Andy estaba platicando, que al fin y al cabo es esa red de apoyo que nosotros queremos que tengan, porque claramente el grupo no va a ser, por ejemplo, solo de tercer grado, sino que se planeaba hacer, o sea, en respectivo a toda la escuela primaria. Por lo tanto, pueden haber que los alumnos de grados mayores puedan ayudar a los pequeños más si son la misma parte de la familia. O sea, de ahí no es como que planeamos darle todo el curso claramente a toda la escuela, pero sí a ciertos grupos representativos y que exista al final, como veníamos comentando, esa red de apoyo entre todos ellos y que en algún tema que no puedan ver, yo le puedo platicar, por ejemplo, a la mamá de fulanito de tal, entonces me puede ayudar, puede su hijo, supongamos, de pronto aclararme cierta duda, si no lo puede la mamá, sino ir con esta, o ir también con la maestra. Ok, muchas gracias. Pasamos, no sé si alguien más tiene algo. Aranza. Ya. Y después Oscar. Buenas tardes. Bueno, mencionaban que los padres al enseñar, o sea, a sus hijos por la virtualidad o incluso antes de ello, mencionaban que utilizaban métodos para enseñar como aplicando la violencia en sus hijos. Y coincido con eso. Recuerdo que mis padres igual me comentan que hasta incluso sus propios profesores hacían unos castigos que eran violentos, entonces y pues esto, a través de este tipo de enseñanza se comenzó a ver algo normal para los padres enseñar de esa manera. Entonces, sí, entonces hasta el día de hoy he visto que los papás siguen utilizando estos métodos al enseñar a sus hijos. Y la pregunta es cómo podríamos apoyar a los niños en o sea, porque están afectando la salud mental de los estudiantes al tratarlos de esta forma violenta. Y bueno, ¿cómo podríamos ayudar a los niños si los papás ven de forma natural este trato que se les daba incluso a ellos? Muchas gracias, Aranza, por la pregunta. Y de hecho coincido totalmente con lo que comentas, ¿no? Los abuelos te cuentan que su educación era prácticamente ortodoxa, quienes me contaban, de hecho, en un primer momento,
que cuando los castigaban en la escuela, ¿no? Los hincaban sobre corcholatas de botellas o les ponían a cargar su mesa banco en la puerta durante 1 hora, ¿no? Ahora, el detalle está en que en el caso del proyecto, una de las áreas que podríamos considerar que son áreas de oportunidad es que la participación tiene que ser, consideramos que sea voluntaria, ¿no? Es a través de que los padres decidan participar en este proyecto para empiecen a concientizar, ¿no? Que esa forma de educar, pues, fue en su momento que se consideraba correcta, pero de cierta manera afectaba, ¿no? En el desarrollo tanto de su carácter, ¿no? Mostrando que violencia era solución de muchas cosas. Entonces, es muy complicado, podríamos extender esa parte, que quisiéramos solucionar los problemas de todos, ¿no? Porque el primer momento es que la misma persona, el mismo padre, pues empieza a notar eso. De hecho, que ese tipo de educación, pues no es correcta, ¿no? Está mal, está afectando, está dañando, quizá no física, pero emocionalmente al estudiante, ¿no? Que es el enfoque. Te comento, he conocido padres de familia que en su momento fueron estudiantes, que tenían, sus padres los educaban de esa manera, y ellos mismos reflexionaron sobre ese cambio, que, ok, voy a tener hijos, pero la educación que les voy a dar o cómo los voy a estar apoyando en ciertos momentos nunca va a ser de esa manera como yo la obtuve. De igual manera, entre los talleres se va a estar hablando sobre esta forma de romper esa ideología, ¿no? Intentar hacer, como comentaba Ana, esa red que entre los mismos padres se vayan apoyando, vayan siendo empáticos con otros padres y ahí no irse ayudando entre ellos. Al fin y al cabo queremos que sea escalable, y sobre todo te digo, el único detalle es que la participación tiene que ser voluntaria y tiene que ser a partir de que los mismos padres puedan reflexionar y digan que algo está pasando, ¿no? Ese es el primer paso. Entonces, forzosamente quererlos a participar, pues de cierta manera es como aplicar esa violencia con ellos, ¿no? Entonces, ok, quiero que participes, vas a participar, ¿no? No hay de otra. Es como intentar poner una condición para que el papá participe, es otro tipo de violencia. Entonces, ahí está el único detalle hacia esa parte, ¿no? Tiene que ser voluntario y que el padre tenga esa iniciativa de cambiar esa forma, ¿no? De educar. No sé si respondí a la pregunta, Aranza. ¿Quieres comentar algo más? Sí, de igual forma, sí, eso ya tendría que ser muy, que el padre pues ya decida pues cambiar esto, ¿no? Esto que igual él ya vivió, y pues sí coincido en esa respuesta que me acaban de dar. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Y vamos a tomar esta como nuestra última pregunta, la de Oscar. Adelante, Oscar. Buenas tardes. Mi pregunta igual va un poco dirigida acerca de la implementación de su proyecto, ¿no? Entonces, en su presentación mencionaron acerca de datos estadísticos en México, acerca de la violencia que pueden sufrir los niños en el momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y pues mi pregunta va dirigida a si se va a hacer como que un análisis previo ya en la escuela específica donde van a ir a implementar ese proyecto, acerca de cómo se encuentran las y los estudiantes en el tema de la salud mental antes de implementar su proyecto, y como si va a haber también después de implementar su proyecto, también este análisis y ver si hubo una mejoría, si no hubo una mejoría, si funcionó, y si sí se va a hacer, pues cómo tendrían planeado hacerlo. Y todo esto, pues sí, enfocado acerca en la salud mental de los estudiantes y las estudiantes. Muchas gracias, Oscar. Entonces, como ya habíamos más o menos platicado en un principio, lo que hicimos es este estudio, se podría decir demográfico, en donde más o menos vimos cómo se sentían los niños. Y claramente de ahí, como nuestro compañero Roger estaba platicando, que va a ser al fin de cuentas voluntarios. Nosotros lo que sabíamos o lo que vamos a saber de los padres es que al principio se va a armar cuestionarios tanto a los
a los alumnos como a los padres de familia. Y de ahí vamos a tomar las herramientas necesarias para poder pasar a nuestra siguiente fase, que ya sería la parte de los talleres. Ok, con esos talleres es que empezamos más o menos a cambiar un poco toda esa temática de que ya no existan de pronto malos tratos, pero también debe de existir un cambio por parte de lo que sería el padre. Okay, esos malos tratos que se expusieron en un principio más bien vienen por parte de un entorno intrafamiliar a fin de cuentas. Okay. Lo que queremos al final es que aún así también se quiere evaluar, o sea, tanto como vamos a evaluar todos los talleres, vamos a ver qué es lo que sucedió luego de que hayamos implementado tanto el de los estudiantes como el de los padres de familia, así tan siquiera como el que donde comparten uno de ellos de esos talleres entre ambos. Entonces, sí es muy importante la evaluación, sobre todo lo haremos en parte de cuestionarios. Ya si llegamos a escalar un poco más en nuestro proyecto, estaría muy feliz y agradable que contáramos con participaciones de alguna vez psicólogos si es que es necesario. O personas que sepan muy referente al tema de lo que es la salud mental para ya enfocarse directamente si encontramos algún tipo de situación con alguno de los niños y que ya necesite una verdadera canalización. Ok, muchas gracias. Gracias por la presentación. Agradecemos mucho a los ponentes, sobre todo comentarles que pues este fue un proyecto que se originó de la nada, ¿no? Con la intención de apoyar a los maestros. Si miraron, pues tiene su metodología, su desarrollo, sus justificaciones, todos los elementos que ellos buscaron para determinar esto, ¿no? Y este es como un granito de arena que un licenciado en enseñanza de las matemáticas puede hacer. Ahora, en relación al tema de innovación, por ejemplo, este tipo de proyectos también cabe dentro de la innovación. Tomar en cuenta que la innovación no solamente es la parte tecnológica, no hacer cosas con tecnología, sino innovar consiste en crear nuevas cosas que nos permitan subsanar o apoyar la realidad actual. Esta realidad que nos están presentando nuestros compañeros, bien nos comentan los que estuvieron participando, pues me sucedió a mí, me sucedió a mi vecina, a mi mamá o ese tipo de cuestiones. Es una realidad que pues fomenta violencia, ¿no? Y a pesar de que nosotros trabajemos con nuestros estudiantes sobre la parte cognitiva, el enseñar nuevas estrategias, a lo mejor nuevas técnicas o tomar nuevas herramientas para el desarrollo de la matemática, también es importante considerar la salud mental de nuestros estudiantes. Obviamente nosotros no somos psicólogos, no estamos tal vez preparados para ayudarlos o apoyarlos a canalizarlos. Sin embargo, el hecho de que nosotros como docentes reflexionemos sobre ello, los tratemos como seres humanos, entendamos que tienen problemas y trabajar con ellos en un contexto, saber que están ubicados en una situación, realmente sí presenta un trabajo que todo docente debe tener, como esa actitud de empatía, la actitud incluso de apoyar a los estudiantes a ser más resilientes, ¿no? Ese tipo de cuestiones yo creo que también ya es parte de una innovación, ¿no? Trabajar la parte humana dentro de la docencia como algo ya reflexivo por parte de nosotros. Entonces agradecemos mucho este tipo de trabajos y bueno, me voy a permitir también compartir mi pantalla para mostrarles las constancias y proceder a su lectura. Entonces voy a compartir. Aquí se ve. No sé si logran verlo. ¿Sí lo logran ver? Sí. Ya se ve. Ok. Sí. Muy bien. Entonces, el Grupo de Investigación de Innovación para la Educación Matemática otorga la presente constancia a pasante de LEM Roger de Jesús Canula Herrera por haber participado como ponente en el webinar Red de Colaboración para la Innovación en Educación Matemática con una propuesta sobre el cuidado de la salud mental de estudiantes, una mirada desde los tutores o padres de familia, mismo que para Angie y para Ana.
firmados por la maestra Marta como secretaria académica, la maestra Estelita como coordinadora y a la maestra Viviana como representante del comité organizador. Entonces vamos a dar un abrazo, un fuerte aplauso virtual. Voy a dejar de compartir. Ya estamos. Muy bien, pues no sé, maestra Estelita, maestra Viviana, si quieren invitar para la siguiente sesión, ¿cuándo sería? Sí, Delio quería comentar. Veo que tenía alzado su manita. Ok. Maestra Viviana, si nos hace la invitación para el siguiente webinar. Es en 3 semanas, ¿no? Maestra. Sí. Ok, El me webinar comenta que se tiene problemas con su micro. Maestra Estelita, ¿nos apoya, por favor? Sí, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias, chicos. Felicitaciones por la presentación. Muy buen tema, bien desarrollado el proyecto. Y los invitamos cordialmente al siguiente webinar que se realizará el 14 de marzo, en el cual tendremos la presencia de la doctora Erika García Torres. Y bueno, pues será un gusto para nosotros el contar con su asistencia, contar con su apoyo y sobre todo con su participación. Les agradecemos mucho su presencia en este webinar y bueno, pues nos vemos la siguiente sesión. Gracias, chicos. Gracias a todos los asistentes. Bye. Gracias, hasta luego.